Hola con todos, mi nombre es Darío y bueno, yo soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador y el día de hoy voy a compartir mis conocimientos sobre programación con todos ustedes. Bueno, eh, yo programación lo voy a impartir en esta herramienta llamada PCInt, que realmente es una herramienta muy fácil, una herramienta básica que nos ayuda a entender los conceptos fundamentales o básicos sobre la programación. Bueno, para empezar a programar, antes de nada quiero que entiendan ciertos conceptos de cómo funciona. Bueno, esta herramienta, el link para que descarguen esta herramienta PCInt la voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, para que entiendan sobre lo que trata la programación, todo lo que ustedes puedan, por ejemplo, ustedes saben que en física, química, matemática existen fórmulas y todas esas fórmulas se pueden llevar a la práctica y nosotros podemos ingresar ciertos códigos a un programa de tal manera que el programa realice los procesos que nosotros realizaríamos de manera más fácil y eficiente. Bueno, un programa, en este caso el programa PCInt, está constituido por tres partes. La primera parte se trata sobre la entrada de datos. La segunda parte sobre los procesos que se realizan con estos datos. Y la tercera parte, pues ya el despliegue de datos o la salida de datos, de los nuevos datos. Miren, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en matemáticas les habrán enseñado cómo calcular el área de un círculo, el área de un círculo. Ustedes saben que el área de un círculo es área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo yo podría llevar, por ejemplo, esta fórmula ingresarla en un programa para que el programa realice por mí estos cálculos? Bueno, como nos dice aquí, nosotros tenemos que aplicar primero una entrada. Una entrada. Aquí vamos a tener que ingresar los datos y las variables con las que vamos a trabajar. Vamos a empezar definiendo variables. Definiendo las variables. En este programa vamos a trabajar principalmente con tres tipos de variables. Variables ya sean de tipo entero, de tipo real o de tipo carácter. Las variables de tipo real son aquellas que conllevan a números decimales, mientras las variables de tipo entero son aquellas que conllevan a números ya sea enteros positivos como el 1, 2, 3 o enteros negativos, -1, -2, -3. Y en cambio, cuando yo hablo de tipo carácter, voy a hablar sobre textos. Carácter significa letras, textos, palabras que vamos a escribir. Bueno, vamos a empezar primero, por ejemplo, definiendo las variables que vamos a utilizar para calcular el área de un círculo. Como podemos ver, nosotros necesitamos de pi que es un número irracional, 3.1416. Necesitamos r, que es el radio de la circunferencia, y también necesitamos, bueno, el radio de la circunferencia. El otro dato, pues ese dato lo elevamos al cuadrado. Pero bueno, entonces principalmente vamos a necesitar de qué? De tres variables. Una que sea la variable área. Vamos a colocar aquí la variable área, coma, pi y coma el radio. Estas tres variables van a ser de tipo, vamos a definirlas como real. Hablo de real porque pueden tomar valores decimales. Entonces,
Vamos a determinar el área, pi y r como elementos que se van a desarrollar para calcular el área de un círculo. Una vez que ya hemos entrado los datos, definimos las variables que vamos a utilizar, vamos a solicitar dentro de la parte de entradas, vamos a la siguiente parte, que es pedirle al usuario que nos ingrese los datos que vamos a colocar. ¿Y cómo le solicitamos? Con la palabra escribir. Ponemos escribir, escribir. Y nosotros, la palabra escribir en un programa nos indica que lo que pongamos ahí se va a desplegar para que el usuario lo vea. Entonces, en esa parte, escribir, vamos a poner siempre en comillas porque es una variable, bueno, porque se va a leer, va a ser texto, todo lo que sea texto se va a poner en comillas. Entonces vamos a poner escribir, ingrese, ingrese el valor del radio, el radio. Ya, una vez que le pedimos al usuario ingrese el valor del radio, ese valor que el usuario ingrese el programa lo va a leer en una variable. Y esa variable va a ser la que definimos anteriormente, que es la variable r. Entonces, se va a leer en la variable r. Una vez que se lea eso, todo este proceso se llama entrada de datos. Hemos entrado los datos, hemos solicitado al usuario que nos represente el valor que necesitamos, en este caso la letra R, que es el radio. Siguiente, vamos a realizar el proceso de datos. El proceso de datos que viene a ser ya aquí tratar de configurar de cierta manera, arreglar los datos que tenemos, las variables, para que para que el programa pueda procesarlo. Por ejemplo, en una multiplicación, que los pueda multiplicar, que los pueda dividir, que los pueda sumar. Entonces, para poder calcular eso, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la palabra área que hemos definido como un elemento de este programa, área, y le vamos a asignar este símbolo de aquí, significa asignación. Este proceso significa asignación. Es como similar al símbolo igual, pero bueno, en este caso es asignar al área. Supongamos que es igual. Área va a ser igual ¿a qué? A pi. Bueno, en este caso pi le vamos a colocar como 3.1416, 3.1416. Y vamos a multiplicarlo por el radio, por r. R, que es el valor que el usuario ha ingresado, que le hemos solicitado al usuario. Y ese valor de R se lo va a elevar al cuadrado. Entonces, miren lo que hemos hecho. Hemos puesto que el área va a ser igual a 3.1416 por el radio al cuadrado. ¿Eso qué representa? El área del círculo. Aquí, una vez que hemos realizado el proceso requerido para conocer el área del círculo, vamos al último paso, que es la salida de datos o el despliegue de los mismos. En esta parte vamos a mostrar al usuario el resultado. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a colocar escribir, escribir. Ya saben que la palabra escribir se utiliza para mostrar al usuario una palabra o el resultado. En este caso, escribir, vamos a colocar em, vamos a colocar, por ejemplo, el área del círculo, del círculo es, vamos a colocar una coma y vamos a colocar área, la variable área. Miren lo que hemos hecho. El programa, ¿qué es lo que va a hacer? Esto en comillas se va a desplegar. Todo lo que está en comillas se va a desplegar. El área del círculo es, y coma,
va a salir, aquí como pueden ver ya no está en comillas porque ya no es una palabra, sino es una variable que hemos calculado anteriormente, que es el área. Entonces, miren, nos va a salir el área que calculemos. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar un programa así de fácil. Miren, con tres simples pasos: entradas, procesos y salidas. En las entradas vamos a definir los datos, vamos a escribir lo que queremos que el usuario, vamos a solicitar al usuario los datos, y esos datos se van a leer en una variable que hemos definido. Y segundo paso, pues vamos a procesar todas esas variables, vamos a multiplicarlas, sumarlas de alguna forma que nos dé un resultado que se va a asignar en una variable. Esto se asigna en una variable, en este caso el área. Y por último, la salida de datos, que viene a ser ya mostrarle al usuario el resultado. Entonces por eso escribimos escribir, y esto en comillas nos representa que eso va a ser una palabra que se va a reflejar para el usuario. El área del círculo es, y vamos a colocar coma el área. Área porque es el resultado que hemos determinado según el programa. Entonces así de fácil ya tenemos hecho un programa. Pero ahora, como pueden ver, esto lo podemos llevar a... Lo vamos a realizar en el programa PCInt. Aquí a continuación vamos a determinar como primer ejercicio, para que vayan entendiendo. Ejercicio, vamos a colocar aquí ejercicio número 1. Si nosotros ponemos estas liñitas así como división, estas dos liñitas nos representan un comentario. Entonces nosotros podemos escribir lo que nosotros queramos aquí en el programa, porque el programa, eso prácticamente es solo un comentario. O sea, no tiene relevancia, no tiene mucha importancia en lo que es el desarrollo del programa. En este caso vamos a poner calcular el área de un círculo. Para calcular el área de un círculo, primero, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ingresar los datos, la entrada de los datos. Entonces, como primer paso, vamos a definir los datos. Definir, vamos a poner definir. Como les digo, en este programa, para calcular el área de un círculo, hemos determinado principalmente dos variables: el área, el radio. Hemos determinado esas dos variables, el área y el radio, para determinar este programa. Y vamos a ponerlas como, miren las opciones que nos sale: como carácter, entero, lógico y real. Caracteres son palabras, enteros son números enteros, por supuesto, y reales son números decimales. Lógico es un es un tipo de variable verdadero o falso, pero en este caso nosotros vamos a utilizar variables de tipo real, así que vamos a definirlas como reales. Una vez que ya hemos definido las variables, las dos variables que necesitamos, vamos a escribir dentro del proceso de ingreso de datos, vamos a escribir lo que queremos pedirle al usuario. En este caso vamos a pedirle ingrese el radio de la circunferencia o del círculo. Una vez que le solicitamos al usuario lo que necesitamos, ese dato que el usuario ingrese lo vamos a leer en una variable. En este caso vamos a leerlo en la variable radio. Una vez que se lee en esa variable, nosotros tenemos que hacer, según lo que hemos hecho, una vez que se lee, vamos a hacer el proceso. El segundo paso es el proceso. Vamos a ordenar los datos de tal manera que ya el programa los calcule como una calculadora. Vamos a poner área, se le va a asignar, símbolo es de asignación. A área se le va a asignar que coloquemos la fórmula del círculo. Pi podemos calcularlo, bueno, podemos poner pi, que es, bueno, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces pi vamos a colocarlo como 3.14,
3.1416 más o menos, ¿ya? Y ese valor vamos a multiplicarlo por el radio.